únicamente vamos a ver riñón, pero recuerden que el aparato urinario pues no únicamente se compone por esto, ¿sí? Se compone por el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces vamos a ver en este caso riñón. Cambiamos. Bueno, el riñón son algunas generalidades anatómicas. La ubicación, ustedes saben que son un par de órganos retroperitoneales y algo importante es que reciben aproximadamente el 25% del gasto cardíaco total. Es decir, que esto permite al riñón que la sangre pase y recircule. ¿Para qué? Precisamente para que se limpie, ¿no? Una de las funciones más importantes del riñón es filtrar y expulsar los metabolitos celulares. Tenemos dentro de cada uno de los riñones, contienen una cápsula, una médula y una corteza, histológicamente hablando, y de 8 a 12 cálices que se unen con las pirámides, ¿sí? Las pirámides, las famosas pirámides de Malpighi. Algunas funciones del riñón, bueno, esa es una nemotecnia, una cama mojada. Tiene la función de ser de proveer al cuerpo mecanismos homeostáticos para la regulación de la regulación del equilibrio de los ácidos y aminoácidos. ¿Cómo? Pues expulsando o algunos otros metabolitos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. La remoción de agua, la orina, el eritropoyesis, se sintetiza una hormona esencial para que se lleve a cabo la síntesis de la hormona roja, que es de Matías, ¿no? Y que se encarga de transportar el oxígeno a los precisamente renal. Y es por eso que en los pacientes que cursan con insuficiencia renal, que es, pues, ustedes saben, una de las causas más importantes de mortalidad más bien, ¿no? A nivel intrahospitalario, muchas veces cursan con anemia, porque precisamente al haber insuficiencia renal, el riñón no está funcionando como debería, por lo que hay una disminución de la eritropoyetina y estos pacientes presentan anemia, ¿no? Remoción de sustancias tóxicas, de nuevo por medio de la orina. Control de la presión arterial. Esto es muy importante, ya que el riñón tiene un mecanismo conocido como el famosísimo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos va a ayudar a controlar o a mantener cambios en la presión arterial, ¿no? Estos son cambios inmediatos, son cambios que no son como otros cambios que nos ayudan a mantener o disminuir la presión arterial, que ya son como a largo plazo. Eso es a corto plazo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También nos ayudan en el balance de los electrolitos, expulsando o reteniendo algunos iones, y también activan a la vitamina D. Y bueno, esos son algunos de los mecanismos, ¿no? Ahora, esto ya nos interesa. Las divisiones histológicas, como se los acabé de decir, tiene una cápsula, una médula y una corteza. ¿Por qué? Porque este órgano ya no es un órgano hueco, ¿sí? Es un órgano parenquimatoso, es decir, está rellenito, ¿sí? Ahora, esta cápsula no va a variar con otras que ya hemos visto a lo largo del curso. Va a ser una cápsula de tejido conjuntivo denso no modelado. Y vean las fibras de colágeno, cómo se encuentran todas, ¿no? Y vamos a tener una médula y una corteza. Esto sí nos interesa más que un poquito que la cápsula, porque la médula y la corteza, al fin y al cabo, van a ser las que van a llevar a cabo la función, ¿sí? ¿Cómo las vamos a distinguir o cómo se encuentran organizadas? Bueno, la médula se va a encontrar compuesta por las famosísimas pirámides de Malpighi. Yo creo que ya escucharon hablar de ellas. Y la corteza pues rodea a las pirámides de Malpighi y se encuentran pues sumergidas, algunas entre ellas, ¿no? Se encuentra abrazando a la pirámide de Malpighi y a eso se les van a conocer como columnas de Bertin. Ahora, algo importante es que dentro de ¿cómo vamos a diferenciar la corteza de la médula? Muy fácil, porque en la corteza vamos a encontrar esto que ven aquí,
Esto que ven aquí son los corpúsculos renales. Un corpúsculo renal se compone por una nefrona y por su cápsula, ¿sí? Por su cápsula de Bowman. Ese es un corpúsculo renal. Y es muy importante que si pueden dibujarlo en el examen estaría súper. Y en la médula, ahí ya no vamos a encontrar ningún tipo de corpúsculo renal, ahí únicamente vamos a encontrar túbulos. Y entonces vamos a ver qué es una nefrona. Bueno, una nefrona va a ser un glomérulo asociado a su cápsula de Bowman y al sistema de conductos que nos van a ayudar a transportar el ultrafiltrado glomerular que proviene de la sangre hasta el tubo colector, que van a desembocar juntos hacia los cálices menores, ¿sí? Ahora aquí habría que mencionar entonces qué es el ultrafiltrado glomerular. Bueno, el ultrafiltrado glomerular, como seguramente ya lo vieron en histología con su doctor, es la sustancia que se filtra de la sangre que proviene y que irriga y que se encuentra a nivel del glomérulo y que pasa por la barrera glomerular hacia el espacio de la cápsula de Bowman para ser transportado, ¿sí? Ese es el ultrafiltrado glomerular. ¿Qué tipo de sustancias componen a este ultrafiltrado? Principalmente agua y algunos otros solutos de pequeño tamaño, como son algunos iones, etcétera, ¿no? Sodio, potasio, algunas veces calcio, un poco de glucosa a veces, pero vamos a ver que este ultrafiltrado glomerular que proviene del glomérulo y que pasa por esta barrera no pasa o no llega tal cual hasta la orina, ¿no? Ni siquiera llega tal cual a los cálices menores, ya que vamos a ver que el sistema de túbulos que tenemos aquí tienen dentro de su epitelio muchas, en primer lugar, tiene la función de ser una superficie de absorción. Entonces, como ya aprendimos en tubo digestivo, cualquier célula que tenga la función de absorción y que necesite de un aumento de la superficie celular, sobre todo la apical, va a tener algunas especializaciones de membrana apical, ¿no? Como son las microvellosidades. En este caso no es la excepción. Este epitelio se va a encargar de esto, va a tener microvellosidades, se va a encargar de... Ay, espérenme también. ¿Qué les estaba diciendo? Y entonces, mediante este sistema de túbulos, este ultrafiltrado glomerular se va a poder ir cambiando, es decir, va a poder ir absorbiendo o se va a poder ir secretando algunos solutos, sustancias, para que al final se forme la orina. Ahora, pues, vean, esa es una nefrona, ¿cómo se compone? Ya les dije, por el glomérulo. El glomérulo es esto, son asas de la arteriola aferente. Son como, bueno, en el ROS lo menciona como penachos, ¿no? Pero pues son como asas. Hagan de cuenta que la arteriola aferente viene y hace 1, 2, 3, 4, 5 asas y vuelve a salir hasta formar a la arteriola eferente. O sea, entra como aferente y sale como eferente. Y este penacho se va a encontrar envuelto por una cápsula que se va a encontrar a su vez compuesta por dos hojas, ¿sí? Una hoja visceral y una hoja parietal. Esta va a ser la capa visceral de la cápsula de Bowman, así le vamos a conocer a esto, y esta va a ser la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y este espacio que ven aquí, entre ambas paredes, va a ser el espacio urinario. Este es el polo urinario del corpúsculo renal, y este va a ser el polo vascular del corpúsculo renal, ¿sí? Y es así, esto es un corpúsculo renal, recuerden, cápsula más glomérulo, corpúsculo renal más sistema de túbulos es una nefrona, ¿sí? Ahora, ¿qué túbulos van a componer a esta nefrona? Bueno, primero va a estar compuesta por un túbulo contorneado proximal, es este que ven aquí, ¿sí? Después se va a encontrar un túbulo recto proximal, ¿sí? Después se va a encontrar la porción del asa de Henle con una porción descendente y una porción ascendente.
Después tenemos al túbulo recto distal y por último al túbulo contorneado distal. Después tenemos al túbulo colector y por último al conducto colector, ¿sí? Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Si por mera lógica, pues yo creo que lo van a poder asimilar. Ahora, vamos a tener no sé si ya se los mencioné, pero en este riñón no únicamente vamos a encontrar la irrigación dada por las arteriolas aferente y aferente, sino que aquí, alrededor de este sistema de túbulos, vamos a tener algo conocido como un sistema de contracorriente, es decir, van a haber capilares, es decir, capilares acompañados por sus vénulas y arteriolas, que van a componer un sistema conocido como sistema de contracorriente, que nos van a ayudar precisamente a hacer un cambio en este ultrafiltrado glomerular. Pero con que se sepan los componentes que les acabo de mencionar, que es una nefrona, cuál es la diferencia con el corpúsculo renal, cuándo es un glomérulo y de qué está compuesta la membrana hematoencefálica, es suficiente. Lo demás ya es tema de fisiología, que lo van a ver mucho después. Y como les decía, en la corteza vamos a encontrar estos corpúsculos renales y esto es histológicamente la característica que nos va a poder hacer diferenciar a la corteza de la médula. En la médula únicamente vamos a encontrar al sistema de túbulos y como los vamos a observar, recuerden que pues, los cortes histológicos muchas veces están cortados así, ¿no? En una forma transversal o así, etc. Entonces, pues podemos observar esto como un sistema de tuberías, ¿no? Que van a estar cortadas de diferente forma, no lo olviden. Y también van a haber distintos tipos de nefronas, acompañadas con cada uno de sus túbulos. ¿Cómo o por qué se clasifican de esta forma? Se clasifican así en relación a su cercanía con la médula, es decir, las nefronas, bueno, hay corticales, yuxtamedulares y mediocorticales. Como su nombre lo dice, van a estar más en relación las corticales con la corteza, las yuxtamedulares ya van a estar más próximas a la médula y las nefronas mediocorticales se encuentran en el medio, ¿no? Entre las otras dos. Las nefronas corticales, creo que en este esquema, no, aquí está mejor. Las nefronas corticales van a ser estas, vean, la que dice 1. Esta es una nefrona cortical, ¿sí? Y van a tener la característica de que el asa de Henle es corta. ¿Por qué? Porque no necesitan llegar más a profundidad en la médula y porque el asa de Henle no necesita, o el sistema de túbulos no necesita un sistema tan grande. Las yuxtamedulares, estas sí van a tener un asa de Henle larga. ¿Por qué? Porque van a estar, bueno, estas no se ven, pero recuerdan que les decía que había corteza a ambos lados de las pirámides de Malpighi conformando las pirámides de Bertin, a las columnas de Bertin. Bueno, las yuxtamedulares muchas veces se encuentran así en cercanía acá o por acá. Entonces, estas van a necesitar de un sistema de túbulos un poquito más largo para llegar hasta la médula. Y las mediocorticales se van a encontrar o por acá, esa es una mediocortical, ¿sí? Es como en cercanía ya a la base de la pirámide de Malpighi. Y ahora, los túbulos, ¿cómo se conforman estos túbulos? Bueno, como les decía, el primero sería el contorneado proximal. Como su nombre lo dice, es porque están así, vean, están contorneados y es proximal con respecto al glomérulo. Los distales pues van a ser los más alejados al glomérulo. Y es el principal sitio de reabsorción de agua. Algo muy característico de este epitelio es esto, vean aquí, esto es un túbulo contorneado probablemente proximal. ¿Por qué? Porque aparece esto, el borde en cepillo de las células. ¿Por qué? Precisamente porque hay una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque se necesita reabsorber mucha agua. Entonces, bueno, más allá de las mitocondrias es porque tiene muchas microvellosidades para aumentar mucho la superficie de absorción y que se puedan absorber una gran cantidad de agua. Entonces, este transporte pues va a necesitar de bastante energía y es por eso que también hay muchas mitocondrias y por eso es que este epitelio es tan característico porque se ve como estas rayitas, ¿ya vieron acá? Pues todas esas son las mitocondrias dando esa característica y el borde en cepillo que son las múltiples microvellosidades. Va a tener en su superficie, en su membrana lateral,
sonula occludens. ¿Por qué? Porque necesitan hacer uniones herméticas para que el agua únicamente se transporte por la superficie apical y van a tener abundantes pliegues laterales. ¿Cómo se transporta el agua? Y esto sí es muy importante. Por esto, por las acuaporinas tipo 1. Las acuaporinas tipo 1, van a ver que en el cuerpo tenemos muchos tipos de acuaporinas. Las acuaporinas no son nada más que proteínas de canal por las cuales puede pasar el agua, y la que predomina a nivel renal es la acuaporina tipo 1, ¿sí? Y como les dije, pues van a haber múltiples mitocondrias precisamente porque se van a encontrar una gran cantidad de bombas de sodio y potasio importantes para la secreción del hidrógeno. Ahora, el túbulo recto proximal. Bueno, este va a ser la morfología celular del epitelio, va a ser mucho más corto que mucho más corto que el túbulo contorneado proximal, y es por eso que se llama recto, ¿sí? Porque la morfología, estos túbulos se pueden observar mucho más delgados en cuanto a su epitelio. Ahora, el borde en cepillo va a ser mucho menos desarrollado, de hecho, casi ni se aprecia. Vamos a ver unas micrografías ahorita, casi ni siquiera se aprecia. Y también va a tener prolongaciones laterales, pero igual van a ser menos complejas. Gracias. No sé qué me dijo Salud, gracias. Y aquí, ¿cuál va a ser la función de ese túbulo recto proximal? La reabsorción de glucosa y de algunos otros aminoácidos. Es por eso que no es normal encontrar cantidades de altas, no glucosa en sí, en la orina. Cuando se encuentra o el túbulo recto proximal no lleva a cabo esta función y no se está reabsorbiendo la glucosa, es cuando aparece la famosísima glucosuria, es porque no se está reabsorbiendo a este nivel. Y le sigue a la asa de Henle en su porción descendente, es la primera porción. Esta porción descendente va a ser muy permeable al agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua va a poder entrar muy fácilmente por esta porción, al contrario de la porción ascendente. La porción ascendente es muy impermeable al agua, es decir, aquí ya no va a poder pasar tan fácilmente el agua, pero va a ser muy permeable a otros solutos como el sodio y el cloro. A diferencia de la descendente, aquí casi no pasa ni el sodio, ni el cloro, ni tampoco la urea, ¿sí? Ahora, las células del asa de Henle parecieran que es el mismo epitelio, pero no, tienen características muy diferentes entre la porción descendente y la ascendente. La descendente la podríamos definir, resumiendo todo esto, como que la descendente se encarga del transporte de agua del exterior al interior y del interior al exterior. Se concentra en el agua, ¿sí? Y la porción ascendente se concentra en los solutos. Ay, y bueno, esto es así una forma rápida de resumirlo. Ahora, el túbulo recto distal, bueno, el túbulo recto distal va a transportar iones al intersticio. ¿Cuál va a ser la morfología celular? Células cúbicas grandes, a diferencia del recto proximal, pero no tan grandes como el contorneado distal. Y se van a teñir ligeramente eosinofílicas, pero realmente la eosinofilia que se imparte dentro de las células del epitelio del túbulo recto distal no es como que ustedes la puedan distinguir y puedan decir, oh, este es túbulo recto distal, porque la eosinofilia es muy importante con respecto al recto proximal, por ejemplo. Realmente casi no se aprecia. Entonces, mejor básense en la morfología. Y el núcleo de estos se va a encontrar apical. Ahora, el túbulo contorneado distal, bueno, este es el último de estos túbulos antes de llegar a los que ya transportan tal cual al ultrafiltrado, y va a ser el mayor sitio de reabsorción de sodio. Esto es importante porque cuando veamos sistema renina, angiotensina, aldosterona, precisamente aquí al túbulo contorneado distal es donde actúa este sistema para la reabsorción de sodio en un intento compensatorio para mantener la presión arterial o para bajarla. Ahorita vamos a hablar más de eso.
y va a ser el principal sitio de absorción de calcio por estímulo de la paratiroides. Y va a tener algunas otras funciones metabólicas como la reabsorción de sodio, de iones de bicarbonato, de cloro y de amonio. Pero con que sepan qué tipo de epitelio tiene cada uno de los túbulos y que el túbulo contorneado distal es el sitio principal de absorción de sodio, de reabsorción de sodio, con eso es más que suficiente. Y ahora vean, esto es el corpúsculo renal, esta parte de aquí. Vean, los penachos del glomérulo, las 5 asas de la arteriola aferente, da las asas y se convierte en arteriola eferente, ¿sí? La cápsula de Bowman con su capa, bueno, la capa visceral aquí no se ve porque está adosada a los penachos, ¿sí? De la arteriola aferente. No crean que es así como que nada más lo está rodeando como un globito. No, está completamente pegada, adosada a estos capilares. Y, no sé si se los dije, pero este es un sistema único en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una arteriola, un capilar y otra arteriola, a diferencia de otros sistemas o como los sistemas vasculares deberían funcionar normalmente en el cuerpo, que tendrían que ser arteriola, capilar, vénula, ¿no? Este es un sistema especial. Y bueno, y la hoja parietal, y el polo urinario y el polo vascular. Ahora, a esto todo en conjunto, hay una parte en donde está la arteriola aferente y la arteriola eferente que se encuentran en relación con un túbulo, que es el túbulo, bueno, allí hay como alguna controversia. Si se fijan en el ROS, en el texto dice una cosa, pero en las imágenes, en los diagramas, en los dibujos, sale otra. Hay algo que se conoce como mácula densa. La mácula densa son células especializadas en el epitelio, pero algunos autores refieren que se trata del túbulo recto distal y otros que se trata del túbulo contorneado distal. Del final del túbulo contorneado, del túbulo recto distal o del inicio del túbulo contorneado distal. Realmente no hay un autor que te diga contundentemente es esto, pero quédense con que es la mácula densa y de preferencia con que es del túbulo contorneado, túbulo recto distal, ¿sí? Que es como que la mayoría lo toman. Y bueno, ahora, como les decía, aquí hay unas células especiales en este epitelio de este túbulo, que son las células de la mácula densa. Las células de la mácula densa, junto con las células del epitelio de las arteriolas aferentes y eferentes y con el corpúsculo renal, van a formar algo que se le va a llamar como aparato yuxtaglomerular. Y este aparato yuxtaglomerular, una de sus funciones más importantes y que ahorita nos interesa, es precisamente la función del sistema sí, la función o la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora vean, este es un corte histológico tímido con hematoxilina y eosina, una técnica rutinaria de un corpúsculo renal. Y vean, les digo que es muy, muy fácil identificar riñón. Es de mis temas favoritos. Porque es imposible confundirse. Vean, así tal cual se ve al microscopio, obviamente este es un aumento muy grande, pero vean, el espacio urinario, el polo vascular, este es un corpúsculo renal, la cápsula de Bowman, el glomérulo, la mácula densa, vean cómo este túbulo contorneado distal se ve, es muy característico de esas células del epitelio, una mácula densa porque los núcleos son más grandes, las células son más prominentes, y vean, estos que ven aquí son hematíes, estos. Entonces, probablemente esa sea la arteriola aferente o la arteriola eferente, y vean, ven cómo aquí hay unos circulitos y hay unas formas así, estas probablemente son las asas del penacho glomerular. Y pues es realmente muy, muy fácil. Ahora, ¿qué tipo de epitelio compone a la cápsula de Bowman? La cápsula de Bowman se encuentra compuesta en ambas paredes visceral y parietal por células planas simples, epitelio plano simple, ¿sí? Y ahí pues ya no hay más. Vean, este diagrama viene en el 2 y está muy padre. Vean, ese es el penacho de los capilares de la arteriola aferente, arteriola eferente, ¿sí? Y precisamente estos capilares van a tener en su contenido, pues, sangre, ¿no? Que se va a llevar a cabo con el intercambio entre células pues, las células que componen la barrera
glomerular y el transporte de la sangre se va a llevar a cabo y se va a dar el ultrafiltrado glomerular. Ahora, ¿de qué tamaño son las ranuras de esta barrera? No muy grandes, ¿por qué? Porque no pasan, no son tan grandes para que pasen ni proteínas, que son más pequeñas que las células, y pues si no pasan proteínas, menos van a pasar células. Entonces, no van a pasar células, no van a pasar glóbulos rojos, no van a pasar proteínas, ¿sí? Cuando hay presencia de proteínas en la orina, eso ya no es normal y a eso le conocemos como proteinuria. Cuando hay glóbulos rojos en la orina, tampoco es normal y a eso le conocemos como hematuria, ¿sí? Ahora, bueno, estos capilares glomerulares, la cápsula visceral de la hoja visceral de la cápsula de Bowman se va a encontrar formada, ese epitelio se va a encontrar formado por unas células especiales llamados podocitos, que cumplen funciones de algunas otras células del sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Los podocitos, pero no son células que provengan de este sistema, ¿sí? Hay células especiales que provienen de ese sistema dentro del riñón, pero los podocitos tienen una función como de, ¿cómo les explico? Como de limpieza, ¿sí? Como, aparte de que son componentes de la barrera hematoglomerular, tienen una función como de limpiar, como que vigilan, para que me entiendan. Cambiar. Y vean, esta es la barrera hematoglomerular. Esta es la cápsula de Bowman, de aquí a acá. Esta es la lámina basal, o la hoja, no, perdón, la lámina basal del epitelio, y esta es la hoja parietal, y esta es la hoja visceral, ¿sí? Y aquí es donde se encuentran los podocitos, como fantasma que ven con sus tentáculos, esos son los podocitos. Y estos podocitos van a tener unos pies, ¿sí? A estos pies se le van a conocer como pedícelos. Los pedícelos de los podocitos van a ser uno de los componentes de la barrera glomerular, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de la barrera glomerular? Van a ser los pies perivasculares o los pedícelos perivasculares de los podocitos. Aquí están, pies perivasculares de los podocitos o pedícelos de los podocitos, la membrana basal del endotelio y el endotelio del capilar. Esto va de dentro hacia fuera. Es decir, bueno, aquí, bueno, es que esto no se ve. Pues ese es un dibujo, a ver. Supongamos que esto es el capilar, pero pues está mal, ¿no? Porque no, es un corte como transversal, está rarito el dibujo, pero bueno. Esto es un capilar. Entonces, supongamos que esto es el endotelio, la parte rosa claro. Después, todo endotelio pues descansa sobre una membrana basal, ¿no? Supongamos que bueno, aquí en el dibujo dice que esta rosita es la membrana basal y esto es un pseudópodo supuestamente, pero supongamos que este es el podocito y este es el pseudópodo que está abrazando como si fuera un pulpito a la membrana basal del endotelio. Entonces, estos tres componentes son los componentes de la barrera de filtración glomerular, ¿sí? Es como si fuera un sándwich y ese sándwich es lo que obviamente que van a haber ranuras entre los pedícelos y algo importante aquí y se me fue. Aquí está. Es esto. Ustedes ya tuvieron su clase de cardiovascular, ¿no? De histología de cardiovascular. Entonces, ustedes ya saben que hay tres tipos de capilares, el capilar continuo, el fenestrado y el sinusoide, o también conocido como capilar discontinuo. Y creo que yo ya se los había dicho en alguna clase, cuando vimos, creo que músculo cardíaco, no me acuerdo. Y estos se encuentran en muchas partes del cuerpo. El capilar continuo se encuentran en lugares completamente ocluidos, como el sistema nervioso central. El capilar fenestrado va a ser aquel que va a tener pequeñas fenestraciones, es decir, pequeños agujeritos en el endotelio, pero la membrana basal se va a encontrar completamente continua. Y el sinusoide o discontinuo va a ser un lugar en que tanto la membrana basal como el endotelio capilar se van a encontrar con discontinuidades un poco más grandes que las fenestraciones del capilar anterior y van a ser irregulares entre sí, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del riñón, lo que vamos a tener son capilares fenestrados, ¿sí? Va a haber fenestraciones en este endotelio, como estas, vean. La célula endotelial y aquí hay fenestraciones.
pero la membrana basal aún se va a encontrar completamente continua. Esa es obviamente una micrografía de microscopio electrónico, y vean, estos son los pedícelos de los podocitos. Y esto en conjunto es la membrana glomerular, ¿sí? Quedó entendido, y de aquí a aquí va a pasar el ultrafiltrado, ¿sí? Es muy fácil. Ahora, bueno, recuerden que estos son cortes que están en tercera dimensión, ¿sí? O sea, no, los podemos ver, los vemos en segunda dimensión, pero en realidad son estructuras en tercera dimensión, y es así como lo vemos, ¿sí? Vean las células mesangiales, podemos observar el núcleo de las células del mesangio. El mesangio las células mesangiales se encuentran entre los penachos glomerulares, como esta, vean. Aquí supongamos que aquí sube una rama, aquí sube otra rama, aquí sube otra rama, y las células mesangiales se encuentran justo en el medio, y los podocitos que se encuentran recubriendo como parte de la hoja visceral alrededor de los capilares. Vean, esas son micrografías con una técnica rutinaria teñidas con hematoxilina y eosina de unos corpúsculos renales. Vean el espacio urinario, polo vascular, el penacho el penacho de los glomérulos, del glomérulo más bien, ¿no? Y a esto parece que es esto parece que es la mácula densa, y entonces sería un túbulo contorneado distal, probablemente. Ahora vean, estos son más ejemplos, y eso es lo que les decía hace rato, que nos imaginemos al sistema de túbulos como un sistema de tuberías. Entonces, dependiendo de cómo se realiza el corte, puede presentarse así, como en su eje longitudinal, o así, ¿no? Completamente cortados. Y esos parecen ser un túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque vean esto, pareciera que aquí hay un borde en cepillo de chapa estriada, ¿no? Y vean, estas porciones de aquí son mucho más delgaditas, por lo tanto, probablemente podrían ser algunas asas de Henle, ¿no? Vean el epitelio plano, simple, muy delgadito. Probablemente sea porciones de las asas de Henle. Vean, de nuevo, más micrografías de túbulos contorneados distales. ¿Por qué? Porque se ven ligeramente cúbicas, pero no se ve el borde de chapa estriada como en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Esta es de la, vean, así de bien se ve la laminilla, realmente es muy fácil de distinguirla. Y vean, es un corpúsculo renal, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el espacio urinario y los túbulos, ¿sí? Es muy, muy fácil. Vean, aquí es otro corpúsculo renal, y así siempre los van a encontrar. Siempre que tengan dudas si es riñón o no, solo busquen los corpúsculos renales y listo. Es súper fácil porque ninguna otra laminilla los tiene. Y ahora, la irrigación del riñón. Esto se lleva a cabo mediante las arterias y las venas interlobulillares. Bueno, primero todo proviene de la arteria renal, ¿no? Después de esta arteria renal, pues se va a las segmentarias, a los lobares, a las interlobares, después, aquí sí nos interesa esto, a las arcuatas. Arterias y venas arcuatas o arqueadas. ¿Por qué? Porque estas van a rodear a lo que es las pirámides de Malpighi, y de estas arterias arcuatas, ahora sí salen las arteriolas aferentes, que van a pasar a formar el penacho del glomérulo, y después van a salir como una arteriola eferente, y después van a formar los capilares peritubulares, que se van a encontrar rodeando al sistema de túbulos, y que gracias a estos se va a poder llevar a cabo el mecanismo de contracorriente. Y después pues ya siguen a las venas, a las vénulas, y después a las vénulas, que van más o menos a la par de las arterias, ¿no? Es decir, van a tener a su equivalente. Y ahora, el sistema renina-angiotensina y el aparato yuxtaglomerular, esto es lo que nos interesa. Esto a veces podría parecer muy complicado, pero realmente es muy fácil, ¿sí? Es el famosísimo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y vean, nosotros, o bueno, el cuerpo más bien, siempre va a buscar compensar los cambios que se produzcan dentro del cuerpo. La presión arterial
pues no va a ser la excepción. Y que tenemos, bueno, tenemos a nivel renal, se secreta una enzima llamada renina. Entonces, bueno, ese es un meme que me encontré y realmente la explicación es muy buena porque lo simplifica muy bien. Entonces dice la arteriola aferente y el túbulo contorneado distal, pero les decía que a veces otros lo toman como solo túbulo contorneado distal, muchos como el contorneado, pero algunos otros como el recto, nos vamos a quedar con el contorneado, van a formar el aparato yuxtaglomerular. Pero ojo aquí, es la mácula densa del túbulo contorneado distal, es una especialización. Van a producir renina. ¿Qué es la renina? La renina es un péptido que actúa como una enzima. ¿Y qué va a pasar con esta renina? Bueno, la renina se va a ir por torrente sanguíneo y va a actuar a nivel del hígado. ¿Qué hay en el hígado? En el hígado se produce otro péptido llamado como angiotensinógeno, ¿sí? El angiotensinógeno es otra proteína que se secreta en el hígado. Entonces, cuando este es producido por el hígado y está en torrente sanguíneo y también llega la renina, que es otra proteína con función de enzima, y se añade a este o actúa sobre este, se va a formar la angiotensina 1. ¿Qué es la angiotensina 1? Bueno, es un decapéptido, es decir, es una proteína de 10 aminoácidos. ¿Y cuál es la función de esta? Que se va igual de nuevo por circulación y llega hasta el pulmón. En el pulmón hay otra proteína, hay otra enzima, la famosísima ECA, ¿no? Yo creo que ustedes han oído hablar mucho de esta ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, porque da la casualidad que con el COVID se volvió súper famosa, ¿no? Porque pues yo creo que cualquiera de nosotros ha leído sobre el COVID. Y precisamente es aquí en el receptor de esta enzima convertidora de angiotensina a donde se adhiere el virus del COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. Y ahora, esta ECA lo que hace sobre la angiotensina 1, le quita 2 aminoácidos y se convierte en una proteína de 8 aminoácidos, que pasa a ser la angiotensina 2. Entonces, ¿qué hace esta angiotensina 2? Se va a la glándula suprarrenal que se encuentran sobre los riñones, y esta glándula suprarrenal, aparte de producir muchos otros tipos de hormonas como son las glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, etcétera, produce la famosísima aldosterona. Ahora, esta aldosterona es la que nos va a servir para mantener los niveles de sodio y potasio. ¿Y para qué necesitamos mantener los niveles de sodio? Recuerden que el sodio siempre trae agua, entonces, si hay un aumento de la presión arterial, ¿qué se va a buscar? Expulsar el sodio. Y si hay una disminución de la presión arterial, ¿qué se va a buscar? Retener al sodio, ¿sí? Y bueno, eso es prácticamente todo, y como ven, pues es muy fácil, o sea, realmente no hay mayor complicación, solo es acordarse de qué cosa incide sobre cuál. Y bueno, es así, es un mecanismo, de los mecanismos más rápidos que tiene el cuerpo para mantener los niveles de la presión arterial, que recuerden que son 120-80, ¿no? 120 sistólicas y 80 diastólica aproximadamente, o niveles menores a estos niveles por encima de, pues ya son otras clasificaciones, hipertensión 1, etcétera. Y ahora vean, esa es una micrografía igual de laboratorio de histología, y les digo, creo que esta le pusimos aceite de inmersión, si no mal recuerdo, y vean, se ve súper bien. Obviamente es a 100. Y vean el espacio urinario, el glomérulo, el corpúsculo renal. Vean, se ve también que se ven los núcleos de la hoja parietal. Y vean, se ve súper padre, ¿no? Bueno, esas son más micrografías. Ahora, bueno, eso realmente no lo van a ver en el laboratorio, o sea, no se ve, no tenemos un corte que se ve así, pero vean, ese es el cáliz menor, que es aquí donde llegan a desembocar todos los conductos colectores, y vean, ese es un lóbulo renal. Vean, todos estos puntos que ven aquí son los corpúsculos renales, aproximadamente de aquí para abajo empieza la médula, ¿sí? Vean, incluso aquí se puede observar la cápsula,
La corteza, la médula, no hay mucho que verle aquí. Obviamente esas son imágenes del ROS. Y esa es la papila menor, en donde va, bueno, el cáliz, que va a desembocar a la papila menor, con todas esas son ranuras de un microscopio, de microscopía electrónica, en donde desembocan para que se lleve a cabo el transporte de la orina, ¿no? Cáliz. Ustedes ya saben lo demás, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra, ¿sí? Vean, más micrografías y ya, fue todo. ¿Dudas?